Un excelente martes para todos ustedes en este día 20 de octubre de 2020. Hay muchísimos eventos que están ocurriendo en nuestra América Latina y el Caribe y hoy quiero llamar su atención a lo que hemos visto en los últimos días en Chile cuando se estaban conmemorando ya pues 12 meses, un año de lo que fueron las protestas masivas que vimos a la gente en las calles y bueno pues con protestas, arrestos y hasta digamos que vehículos quemados. Es como se marcaron los chilenos el año de estas protestas y estamos encaminándonos a una jornada histórica el domingo. Justamente estamos en la cuenta regresiva ya el domingo cuando los chilenos estarán votando para rechazar o aprobar lo que sería el inicio de la creación de una nueva constitución. En ese contexto es que se están dando estas cosas y yo le quiero agradecer a mi invitada, una experta en todos estos temas, Miriam Enríquez, que me acompaña desde Santiago de Chile. Ella es decana de la Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado. Ella está en Santiago y es doctora en ciencias. Miriam, gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Muy buenos días, Gabriela. Un gusto estar aquí. Igualmente que tú nos ayudes a poner en perspectiva las cosas. Estoy juntando dos eventos, el que acaba de ocurrir con estas protestas y el saldo que se dio de las autoridades y lo que viene el domingo. ¿Cómo nos dibujas la emoción, la situación, la psique de los chilenos? Sí, son cuestiones que están íntimamente enlazadas, pero que hay que diferenciar porque los actos de violencia no necesariamente tienen que ver directamente con el proceso constituyente. Yo quisiera ser muy enfática en diferenciar que las manifestaciones del día 18 de octubre de este año conmemoran un año del que se llamó en Chile estallido social. Y desde esa perspectiva, estas manifestaciones fueron en general pacíficas. Lamentablemente hubieron hechos de violencia que yo calificaría como gravísimos, condenables y aislados. Y eso lamentablemente también empaña el proceso, pero creo que hay que diferenciar que son cuestiones completamente distintas. De hecho, la crisis social, económica, política del año pasado inició como un cauce de solución justamente este proceso constituyente. Y el próximo domingo esperemos que en un clima de paz, de seguridad, de orden y también de seguridad en el ámbito sanitario, podamos todos los chilenos concurrir a votar para el inicio de un proceso constituyente o eventualmente no, porque sabemos que las alternativas son aprobar una nueva constitución o rechazar la propuesta de una nueva constitución manteniendo la vigencia de la actual. Este va a ser un ejercicio democrático histórico, ¿no es así? De hecho, en Chile han habido 3 constituciones que han tenido una vigencia extendida, una constitución del siglo pasado, una constitución de inicios del siglo XIX, y la constitución actual es una constitución dictada bajo el régimen autoritario de Augusto Pinochet en la década de los 70, 80, y es la constitución que rige actualmente con una serie de reformas constitucionales, pero curiosamente ninguna de las constituciones que acabo de referir ha nacido en un régimen democrático o ha sido gestada en un contexto democrático, y por eso es tan importante para nosotros este proceso que podría iniciar este domingo, porque nos da la oportunidad de considerar, sentarnos a la mesa, dialogar, a dejarnos persuadir para tener una constitución como un pacto político y social nacido en democracia. Que por eso decía, marcaba yo, es la votación para el inicio de algo mucho más ambicioso, mucho más grande y más complejo en tiempos de pandemia, Miriam. Es, Creo que ha tocado un contexto turbulento, pero bueno, en general así surgen las constituciones o se cambian profundamente. Uno tiene que pensar que las constituciones se modifican o se reemplazan porque hay seguramente algún tipo de crisis política, social, económica, la que fuera, porque hay un cambio de régimen. Cuando cambió el régimen autoritario por un régimen democrático, no fue posible para Chile cambiar su constitución, pero hoy están dadas las circunstancias para poder hacerlo a pesar de la pandemia. De hecho, había un itinerario constituyente que debió modificarse, prorrogarse, porque todo esto que está ocurriendo ahora en octubre debió haber ocurrido en abril, pero se manifestó, se consideró que por la seguridad de las personas y por la participación en el proceso, más bien convendría modificar el itinerario, y es por eso que lo estamos desarrollando ahora. Pero se ha procurado tener todas las medidas de seguridad, es decir, contar con un protocolo que está rigiendo para que podamos votar de manera segura a pesar de la pandemia. ¿Qué de la constitución vigente de tiempos de Pinochet tiene que cambiar? ¿Qué son aquellos derechos, obligaciones que son indispensables modificar
para hablar de un nuevo periodo constitucional en Chile? Aquí en Chile se ha dado una conversación, un diálogo, un debate bastante intenso porque se habló en la propuesta de cambio constitucional como reemplazo constitucional. Esto es muy importante porque no estamos enfrentando un proceso de reforma a la actual constitución, sino que la intención es cambiar esta constitución por una nueva. Y se ha hablado de hoja en blanco para manifestar, para expresar esa idea. Y la verdad es que también ha evocado muchos errores la idea de hoja en blanco, porque para muchos ha sugerido que vamos a comenzar desde cero en una lógica refundacional del Estado, y eso no es así porque hay muchas cuestiones que son propias de nuestra historia constitucional que seguramente se van a mantener en una futura constitución. Sin embargo, hay otros asuntos que seguramente se van a debatir, discutir. No podría uno decir que debiera quedarse ni que debiera cambiar porque sería anticipatorio de algo que todavía no ha ocurrido, pero sí hay mucho debate, por ejemplo, sobre el régimen político. Chile se caracteriza por ser un régimen hiperpresidencialista, en el que las atribuciones del presidente se encuentran totalmente exacerbadas en relación con las atribuciones del Congreso Nacional. Aquí no se comparte la tarea de gobernar entre el Congreso y el presidente, sino que esa tarea es fundamentalmente del presidente de la República. Y eso ha dificultado salir, por ejemplo, de esta crisis. El presidente de la República actualmente no tiene mayoría en el Congreso Nacional. Hay un sistema muy fragmentado de los partidos políticos, hay una alta crisis de credibilidad de los partidos políticos y eso está haciendo muy difícil la gobernabilidad actualmente en Chile. Y eso entonces sugiere un cambio de régimen político, por ejemplo, incorporando algunos elementos o funciones o instituciones propios del régimen parlamentario. Esa es una cuestión que seguramente será motivo de debate en el proceso próximo. Y también lo que tiene que ver con los derechos. Y creo que el nudo en relación con los derechos son justamente los derechos sociales, porque las demandas que se originaron el año pasado y que son demandas históricas en realidad, tienen que ver con los derechos sociales, el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, a las pensiones dignas. Ese es un tema que en Chile ha generado mucho movimiento y protesta, y la tensión está en establecer derechos sociales en equilibrio con las libertades que están consagradas actualmente en la Constitución o como meras expectativas o programas sociales y no exactamente como derechos. Entendería entonces que estamos modificando para un mejor equilibrio de poderes el sistema político, estamos hablando de los derechos sociales, pero por ejemplo, cuando hablas de una dictadura de tiempos de Pinochet, ¿qué hay, por ejemplo, de las garantías individuales? ¿Están concebidas ya en esta Constitución vigente? ¿Se pueden retomar? ¿Hay que perfeccionarlo? Claro, Gabriela, la Constitución vigente consagra un capítulo de derechos que es plenamente aplicable. De hecho, todos ellos se pueden accionar frente a los tribunales de justicia. Sin embargo, no hay equilibrio, y eso es muy importante referirlo, porque los derechos civiles y políticos, los tradicionales, las libertades, el derecho de propiedad, se encuentran previstos de manera pormenorizada, se encuentran claramente detallados, y todos ellos se pueden demandar, por ejemplo, a través de alguna acción rápida y expedita de amparo. Sin embargo, los derechos sociales se encuentran previstos de una manera bastante más desmejorada que los derechos anteriores. Y la configuración de estos derechos no es exactamente igual, sino que tiene menos detalles, tiene menos garantías, y de hecho, varios de ellos, como el derecho a la educación y el derecho a la protección de la salud, no se pueden recurrir, por ejemplo, a través de una acción de amparo ante los tribunales de justicia. Y la propuesta es perfeccionar los derechos civiles y políticos y eventualmente equilibrar los derechos sociales con los anteriores. Y actualizar el catálogo, porque el catálogo de derechos, por ejemplo, es un catálogo antiguo, es como de la década de los 80, solo consagra un derecho nuevo que vendría a ser el derecho a vivir en un ambiente sano, pero no consagra derechos de grupos. Hay que pensar que la Constitución chilena, por ejemplo, no reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, no se declara como un Estado plurinacional, a pesar de que la composición de nuestros pueblos son significativamente de pueblos indígenas también, como en toda Latinoamérica. Sin embargo, no hay una referencia ni un reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios.
Pues es hacer más visible a aquellos grupos que han estado desaparecidos prácticamente, por lo que me estás describiendo de lo que viene en este ejercicio. ¿Cuánto tiempo, Miriam, tomará este que es un proceso complejo? ¿Cuál es ese, digamos, calendario que tú estás imaginando y la participación de los mejores constitucionalistas? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Cómo va a concurrir, digamos, que este trabajo tan complejo? El proceso es bien interesante porque lo que se hizo, las fuerzas políticas en el mes de noviembre, tras el estallido social de octubre pasado, definieron que una manera para poder sobrellevar esa crisis, yo digo multidimensional, encontró un cauce de solución en el proceso constituyente. En el mes de noviembre, prácticamente todas las fuerzas políticas chilenas lo que hicieron fue celebrar un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y parte de ese acuerdo ha supuesto modificar la actual constitución para establecer el procedimiento de reemplazo. Y eso es bien interesante porque no suele ser frecuente que se modifique la constitución vigente para prever su sustitución. Entonces el procedimiento está, yo diría, bien fijado, porque está completamente casi fijado en la actual constitución. Se dice cuándo se va a aprobar o rechazar la constitución. También vamos a definir el día domingo el órgano que va a llevar adelante esa tarea, que puede ser una convención constitucional al modo de una asamblea constituyente o una convención mixta constitucional. Luego, en abril del próximo año, se votarían los convencionales constituyentes y se ha definido que el plazo para poder redactar la constitución y aprobarla debiera ser un plazo entre 9 meses desde que se instale la convención, prorrogable por 3 meses más, es decir, prácticamente un año en la tarea de la redacción de esa constitución, y luego todavía queda otra etapa que es un plebiscito de salida o ratificatorio en que la ciudadanía vuelve a expresarse para decir si el texto que se propone se aprueba o se rechaza. De tal manera que el proceso completo, Sí. Gabriela, podría durar 2 años, de aquí a septiembre del año 2022. Emocionante, ¿no? Me imagino yo que deben estar ustedes muy emocionados, ¿no? Hablar de una constitución en pleno siglo XXI, de la oportunidad que les representa a ustedes como chilenos, ¿no es así? Yo creo que la emoción es inevitable porque creo que la posibilidad de darnos un pacto en el que concurramos todos los chilenos a participar, del que todos seamos parte, el que podamos elegir a los representantes, incluso la posibilidad de poder definir al término del proceso, cuando ya tengamos una propuesta de nueva constitución, nuevamente si adherimos a ella o no, es algo que nunca había ocurrido y por eso la emoción para muchos de poder participar de este proceso. Por cierto que hay quienes no tienen voluntad de que la constitución se modifique, pero tienen muchas instancias de poder manifestar ese rechazo, ya en el plebiscito de apertura, ya eligiendo a los representantes que sean sus convencionales constituyentes, que puedan definir contenidos muy cercanos a la constitución vigente, y también en el plebiscito de salida. Es decir, que está pensado para que todas las posiciones puedan hacerse valer y no haya una imposición o una hegemonía de unos sobre otros, que yo creo que es muy importante para la convivencia pacífica, que hoy está en una situación bien tensa, es justamente una válvula, una vía poder tener esta instancia de discusión. Una observación, pero primero para cerrar una pregunta. ¿Cuál anticipas tú, Miriam, va a ser el principal obstáculo dentro de todas estas gestiones en los próximos meses? Yo creo que el domingo las encuestas de opinión señalan que es bien probable que gane la prueba. Es más complejo, probablemente es menos nítida la diferencia entre la convención mixta constitucional y la convención constitucional. El otro desafío que viene a partir de abril es poder escoger y elegir a los convencionales constituyentes. Acá tenemos una particularidad que yo creo que hay que celebrar y festejar, y es que hay opciones en la convención constitucional de que esta sea una convención paritaria. Se diseñó el proceso para que esta convención pudiera estar integrada equilibradamente entre hombres y mujeres. No necesariamente así ocurriría en la convención mixta constitucional. Ahí hay un desafío entonces para que las mujeres se postulen, para que las mujeres puedan ser apoyadas en sus campañas y para que puedan ser electas, para tener así una convención paritaria. Y luego ya en la discusión, probablemente los temas que van a ser más disputados van a ser justamente a propósito de los derechos sociales, que hay mucha división en la manera en que estos debieran consagrarse. Otro desafío es para los independientes, porque la ciudadanía hoy, con este descontento que hay respecto de las instituciones y de los partidos políticos, quiere canalizar su energía,
quiere canalizar su intención a través de la posibilidad de votar a convencionales que no necesariamente sean los políticos de siempre, sino que tengan una representación distinta, que pertenezcan a la sociedad civil, eventualmente que sean académicos, es decir, personas que no necesariamente están tan cercanas a la política contingente. Y el desafío es para los independientes de poder participar. Los desafíos son mayores, son múltiples, pero porque estamos haciendo algo que realmente es muy, muy relevante, como tener una nueva constitución. Oye, a ver, imaginemos tener una nueva constitución, qué complejidad en estos tiempos, como decíamos, de caos, más aún, pero supondría yo que la gratificación una vez que se logre será enorme. Miriam, para cerrar, en tu opinión, ¿cuánto de la desigualdad persistente en Chile tiene que ver con la camisa de fuerza que representa la constitución de hoy? Mucho. Yo, en mi opinión, gran parte de las desigualdades tienen que ver justamente con el modelo que diseña la Constitución chilena, que es un modelo donde el Estado tiene un rol subsidiario, es decir, que interviene solo por excepción para brindar los bienes y servicios básicos para las personas, que tienen que ver con la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda. Por lo tanto, las personas hoy, tal como está diseñado el sistema, deben procurarse estos bienes por sí mismos, y solo excepcionalmente el Estado interviene para poder brindarlos. Y esto genera las desigualdades, no necesariamente las genera, sino que las acentúa. Por lo tanto, la posibilidad de tener una constitución que cambie el modelo pudiera ser muy útil para la vida de las personas. Por eso decía yo que podía describirse como una camisa de fuerza, en opinión de lo que tú me estás diciendo. Mira, Enríquez, qué momento más emocionante para alguien como tú, doctora en ciencias, decana, lo que les viene en términos de experiencia, pues les deseamos suerte y apenas empieza esto y empezará el domingo una vez se conozca pues cuál es el veredicto de la sociedad. Te agradezco esta perspectiva. Por favor, Gabriela, muchas gracias.